Mira, y precisamente para continuar hablando sobre estos temas relacionados con las policías municipales, lo hemos dicho una y otra vez, la falta de capacitación, la falta de profesionalización, también hay que decirlo, las malas condiciones laborales en las que se encuentran muchos de ellos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana, ya amigo de este espacio informativo, a Víctor Hernández. Él es especialista precisamente en materia de seguridad por la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mena, muy buenos días. Gracias por la invitación. Víctor, escuchábamos hace un momento el ejemplo en Cajeme, por ejemplo, allá en Sonora, donde los policías municipales dicen, pues nosotros nos vamos a amparar porque la violencia está desbordada, la violencia está imparable, que intervenga mejor la federación. Una situación que vemos no solo en el estado de Sonora, vemos en Michoacán, en Guanajuato, en otros estados donde ha incursionado también el crimen organizado. ¿Cuál es la situación de los policías municipales ante estas organizaciones criminales de desventaja, Víctor? Quisiera empezar hablando justo de la nota que veíamos hace un momento, en concreto sobre el municipio de Cajeme, porque es un municipio que al menos solo por monitoreo de fuentes abiertas sabemos que tiene en promedio 3 o 4 homicidios diarios. Esto se puede escuchar como poco y que es fácilmente procesable, pero pensémoslo a lo largo de un año. Son homicidios que diariamente se nos van acumulando, que nos genera carpetas de investigación y que genera un problema en el municipio, porque llega un punto en que ya no se puede investigar individualmente el delito. Además, es una zona que ha sido conocida por el descubrimiento de muchas fosas clandestinas, sobre todo en la zona de Granjas Micas, y Cajeme es solamente una muestra más de una crisis estructural que ha afectado a todas las policías en todo el país y que parece que no hay forma de prevenir la llegada de la delincuencia y que empieza a generar este tipo de problemas prácticamente en ningún municipio. Hay que decirlo con todas sus reglas, las policías locales, y con esto me refiero a las policías municipales y a las policías estatales, están en el mayor desdén posible desde la óptica de la federación. Recordemos que la Cuarta Transformación desapareció al Fortaseg, que era uno de los fondos más importantes para la compra de equipamiento y para la capacitación de policías municipales, pero el desprecio de las policías locales no es nuevo, se ha presentado en diferentes formas y bajo todos los partidos. Una de estas formas de desdén, por ejemplo, ha sido la obsesión con el mando único, que por sí mismo no es una estrategia de seguridad pública. Hace unos días se dio a conocer la noticia de que la Policía Municipal de Tulum pasaba ahora a estar bajo el control de la Policía Estatal de Quintana Roo. Una decisión un tanto extraña porque fue la propia Policía Estatal la que estuvo a cargo de la represión de una protesta feminista, tú recordarás, que fue dispersada a balazos y que dejó muchos heridos. E incluso si nos vamos más atrás, Jimena, la propia guerra contra el narcotráfico de Calderón inicia sobre pretexto de la incapacidad de las policías municipales. Y sexenio tras sexenio hemos visto cómo se repite una misma narrativa. Necesitamos de las Fuerzas Armadas, necesitamos de las fuerzas federales, vía mientras mitigamos la crisis de inseguridad. Y esta narrativa tiene dos problemas. La primera es que la crisis de inseguridad bajo la que Calderón inicia esta guerra es una crisis de seguridad imaginaria que no existía. En 2006 no teníamos estos niveles de violencia homicida. Y en segundo lugar, porque ningún presidente se ha tomado en serio la labor de fortalecer las policías locales, de dignificar la labor policial, de mejorar las condiciones laborales, permitirles, por ejemplo, que se puedan sindicalizar y luchar por ellos mismos por condiciones laborales más dignas. Y es un argumento muy cómodo que todos los partidos y que todos los candidatos elección tras elección repiten, y en la medida en que sigamos repitiendo esta formulita, nunca va a haber ningún candidato o ningún funcionario público que se tome en serio la labor de hacer esta reconstrucción y este fortalecimiento de policías locales. Víctor, por un lado tenemos este tema que platicábamos ya, esta desventaja que existe de las policías locales ante las grandes organizaciones criminales. Y por otro tenemos también la infiltración de estas organizaciones criminales en las policías municipales o del crimen organizado. Tenemos un ejemplo en el estado de Jalisco, la policía de Acatic, tenemos también en Jalisco la policía del municipio de Tecalitlán.
¿Qué está pasando ahí? ¿Podríamos relacionar esto con las malas condiciones laborales en las que se encuentran muchos de los elementos? Y me gustaría aquí dar un dato duro. Según la encuesta que piensa la policía de la Asociación Causa en Común, 36% de los policías que se encuestaron ganan menos de 10,000 pesos. 18% gana, nada más el 18% gana más de 15,000 pesos. Por citar algunas cifras, ¿estaría relacionado estos hechos con las condiciones laborales en las que se encuentran actualmente nuestros policías? 100%. Hay varios factores que pueden influir en que un policía tome la decisión de formar parte de la delincuencia organizada. En primer lugar, claro que hay un tema salarial. Hay algunas localidades muy puntuales, como el municipio de San Pedro Garza García o como el estado de Guanajuato, que han hecho una inversión importante precisamente para mejorar las condiciones salariales de su personal y para mejorar en general sus prestaciones y su calidad de vida. Ahora, también tenemos el otro extremo. Tenemos algunos municipios donde los policías apenas ganan un poco más que el salario mínimo, y eso de entrada nos representa una vulnerabilidad. Una persona que tiene un trabajo que lo explota, que lo pone en jornadas de trabajo extenuantes y que además no le permite subsistir ni a él ni a su familia, ese es un elemento que puede que sea más fácil que por la vía económica se le pueda persuadir para que no haga su trabajo. Ahora, también existe la vía de la coerción, y esto aplica tanto a policías como a militares en México. Ha habido en distintos momentos de la guerra contra el narcotráfico y en distintos momentos y regiones geográficas, ocasiones en que los directores de seguridad pública o los comandantes de las regiones militares le prohíben a los elementos algo tan elemental como es llevar su arma de cargo fuera del trabajo. Y de hecho sabemos que en México aproximadamente 1 de cada 3 policías mueren fuera del servicio. Mueren emboscados, se aprovecha este momento en que están más vulnerables fuera del trabajo, y también esta es una vulnerabilidad porque entonces también nuestros policías pueden estar expuestos por la vía de la coerción, por la vía de la amenaza contra su vida o la vida de sus familias. Ahora, también esta situación, los ejemplos que citabas de Guadalajara, son muy sugerentes porque nos hablan del fracaso del sistema de evaluación policial, de los exámenes de control y confianza, que dependen fundamentalmente del famoso polígrafo, también conocido como detector de mentiras. Sabemos hoy en día que ese modelo de evaluación no funciona porque hay N cantidad de oficiales de policía que a lo largo de las últimas décadas pasan el polígrafo, que tienen esta acreditación de que pasaron el control de confianza y aún así están involucrados con la delincuencia. Es decir, habría que migrar a otro tipo de evaluación mucho más integral. Por ejemplo, ya hay algunas agencias de inteligencia, incluso privadas, que más bien lo que priorizan son los exámenes psicométricos y los exámenes socioeconómicos para determinar qué tan vulnerable es un elemento de el aceptar un soborno o de dejar de hacer su trabajo. Y también hay que decirlo, el modelo actual de evaluación de control y confianza se ha prestado a muchísimos abusos. Hay sobrados ejemplos en muchas comisarías en que a lo mejor el director de la policía municipal o un mando muy alto está involucrado con la delincuencia, le indica a su personal, estas son las reglas y se tienen que cuadrar, y si algún elemento no quiere jalar, le empezamos a aplicar una tras otra evaluaciones de control y confianza, y llega un punto en que el polígrafo es cansadísimo, es una evaluación muy invasiva de 4 o 5 horas, y por supuesto que el elemento se quiebra. Y además porque violenta los derechos laborales de los policías. Hay policías que estaban a nada de retirarse, que por X o Y razón no pasan este modelo de evaluación de control y confianza y de la nada pierden su trabajo sin la capacidad de apelarlo en los canales laborales correspondientes. Entonces, nuestro modelo actual de evaluaciones de control y confianza no está funcionando y habría que meterle una reforma seria porque al menos en su formato actual no está funcionando. Víctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Víctor Hernández, especialista en temas de seguridad por la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias, Ximena. Hasta luego. Un saludo a todo nuestro auditorio.